Bienvenidos una vez más a Cream Bike. El día de hoy vamos a comenzar en materia con lo que vamos a tratar en este canal y qué mejor manera de comenzar que hablando de una de las motos que mejor conozco, la cual es la KTM Duke 200 clásica, con la cual ya llevo alrededor de 2 años y anterior a esta tenía otra con la cual duré también cerca de año y medio. Me gusta hablar de esta moto porque a lo largo de mi experiencia he conocido personas que la aman o la odian. Es una moto que roba miradas, hablan mucho de ella para bien o para mal, quizás por su diseño agresivo, sus colores vibrantes y ese sonido tan característico que tiene. Esta moto fue lanzada a nivel mundial en el año 2011 y llegó aquí a Colombia alrededor del año 2012-2013. Es una moto que desde que fue lanzada estuvo adelantada a su época, ya que la mayoría de motos de ese cilindraje a su época eran carburadas y esta llegó siendo full injection, fuera de eso refrigerada por líquido, las líneas de freno son blindadas, fuera de que tiene discos en ambas ruedas. Atrás tiene un disco de 230 milímetros con un solo pistón y adelante tiene un disco de 300 milímetros con 4 pistones y de anclaje radial, lo cual sigue siendo adelantado incluso ahora 10 años después, donde hay motos que sí tienen frenos ABS y esta no las tiene, pero ni siquiera tienen una línea de freno blindada para mayor seguridad. Me gusta recordar su lanzamiento porque miro hacia atrás y recuerdo cuando la vi por primera vez y me gustó y tan solo era un niño y pues ahora que la puedo tener, la puedo manejar y digo, de verdad es una moto muy buena de manejar, una versatilidad tremenda, un torque brutal, una estabilidad en curva demasiado buena, es una moto muy bien diseñada para su época y eso es una de las cosas que más me gustan. Que sea una moto que me guste no quiere decir que no tenga cosas negativas y que no las conozca y que no las vaya a compartir. Es una moto de repuestos costosos que es más difícil de mantener que otras motos de su mismo cilindraje. Es una moto que se le siente mucho el calor y eso es lo principal que van a decir todas las personas y es cierto. De verdad se siente mucho el calor, ya que su exhausto sale por la parte izquierda, no sale por debajo, sino por la izquierda del motor y sí se siente mucho más y más cuando prende el radiador, más cuando vamos en tráfico lento y no hay mucho aire que pueda refrigerar el motor también y ayudar todo el proceso. Fuera de que es una moto que desprende mucho calor, también es muy incómoda para trayectos largos. A pesar de ser una moto naked, la posición de manejo es un poco deportiva, se asemeja a una moto deportiva. Entonces hace que para trayectos largos sea muy incómoda. Fuera si también tienes acompañante, la acompañante sí la va a pasar mal porque la distancia entre ejes es muy corta, entonces se queda muy ajustado en la moto, los asientos son pequeños. Fuera de lo mencionado, es una moto que molesta mucho por la parte eléctrica, principalmente también por el plato de bobinas, y es que es una moto que no tiene casi tapas. Todo está muy al descubierto y hay que tener mucho cuidado del agua en algunas ocasiones. También va mucho en el cuidado que se le dé a la moto. De entrada, en el concesionario a uno le dicen que tiene que cambiar el aceite cada 7500 kilómetros, lo cual es una locura. Yo aconsejo cambiarlo cada 2500, 3000 kilómetros máximo, a pesar de que es un aceite sintético. Esto es cuidado que se le da más el motor y no está de más. En la primera que tuve me pasó lo del plato de bobinas, pero fue una moto que compré de segunda con 22.000, 23.000 kilómetros y a los pocos kilómetros de haberla comprado se me dañó el plato de bobinas. Aún así, esta que tengo actualmente la compré mucho más nueva y con todos los cuidados que he tenido con ella, no me ha pasado hasta ahora el tema del plato de bobinas. Ahora seguimos con las partes positivas de la moto y sin duda hay que comenzar por su torque y potencia. Y es que estamos frente a la moto 200 más rápida de todo el mercado y esa es su mayor fama. Esta moto tiene fama por ser la que gana en todos los arrancones en los semáforos y la verdad es que así es.
Tampoco quiere decir que porque uno la tenga siempre va a andar así, pero es una de sus grandes virtudes porque ya saliéndonos un poco del contexto de la ciudad, si estamos en una vía, es una moto que por su gran torque deja adelantar con gran facilidad cualquier obstáculo en el camino, lo cual hace que sea algo muy valioso para hacer una moto 200. ¿Y qué sería de esta moto con tanta potencia para hacer 200 sin un buen frenado? Y es que el frenado de esta moto es excelente. Por su pinza de anclaje radial y sus cuatro pistones, de verdad es una moto que para su cilindraje frena muy bien. Y es el mismo freno que portan motos como la 390 o la Dominar 400. Es una moto muy versátil y por eso digo que es perfecta para la ciudad, y es que su bajo peso hace que sea muy fácil maniobrar entre las calles, entre los problemas que nos podemos encontrar en la vía, entre los carros, entre las calles malas. Es muy versátil de verdad para manejar y muy cómoda para manejar en ciudad. Sin duda, todas sus ventajas juntas la hacen ser una moto que incluso supere motos de un segmento un poco más arriba, como son algunas 250, lo cual nos lleva al siguiente aspecto, y es que son los costos. Teniendo en cuenta que es una moto que supera algunas 250, tiene un punto muy a favor, y es que el SOAT, al menos aquí en Colombia, es mucho más barato que lo que pagan las motos por encima de 200 centímetros cúbicos. Entonces hace que por ese lado, si estás buscando una moto de 50, le eches un ojo a esta moto, sea esta clásica o sea la NG. Hablando del consumo de combustible, estamos hablando de que esta moto consume más o menos 120 kilómetros por galón. Obviamente eso depende de tu manera de andar, para que la uses. Voy a hablar un poco de mi experiencia personal con la moto, con las dudas que me he encontrado alrededor. Sí, es una moto que es cara, un poco más cara de mantener que las de su segmento, pero a medida que tanto te gusten las motos o para que lo vayas a usar, pues ya uno toma en cuenta si vale la pena o no. Y aquí voy a hablar de algo que me he encontrado mucho, y es que la mayoría de gente dice que es una moto mala, pero me gustaría entrar un poco más en contexto, y es que aquí en Colombia particularmente hablamos de que una moto es mala o buena de acuerdo a qué tanto es capaz de resistir la moto sin que nosotros la tratemos bien, sin que le hagamos los mantenimientos en los tiempos establecidos, en el kilometraje. Nosotros decimos, es una moto buena si nos saltamos todos los mantenimientos y resiste mucho. Y esta no es una moto de esas, porque por su diseño, por su motor, tiene un alto rendimiento para su segmento. No es una moto con la cual nos podamos saltar los mantenimientos o no cuidarla. En cuanto al combustible que debemos usar con esta moto, es relativo al lugar en donde vivas, ya que es una moto que sí tiene una compresión un poco alta, ya que es 11.5 a 1. Entonces está en el límite donde, si vives en un lugar muy cerca al nivel del mar, sí lo recomendable es usar siempre extra. Si estás un poco más arriba sobre el nivel del mar, puedes empezar a usar mezclas entre corriente o extra, y ya si estás muy por encima, sí puedes manejar con corriente normalmente. Al menos en Bogotá, que está muy alto sobre el nivel del mar, sí se podría usar corriente sin ningún tipo de problema. ¿Para qué tipo de persona recomiendo esta moto? Y es para alguien que se mueva principalmente en ciudad y de vez en cuando salga a lugares fuera de la ciudad, pero no tan lejos, tipo 1 hora, 2 horas máximo de viaje. Particularmente aquí en Medellín, es una moto que es perfecta para Palmas, y si les gusta subir a Palmas. Una moto que incluso siendo 200, hay muchas motos que les gana de mucho más cilindraje, nada más por esa versatilidad que tiene, su poco peso y su estabilidad en curva. Es una moto de verdad muy divertida. No se la recomendaría a una persona que
no le gusten mucho las motos y no vaya a tener el cuidado que esta moto necesita, porque ahí sí podría ser un dolor de cabeza. Y a una persona que le guste mucho viajar, creo que si hay una persona que quiera viajar demasiado y esté mirando esta moto, creería que hay mejores opciones en el mercado. Aún así, espero sus comentarios, que me digan qué faltó hablar, si quieren saber algo más, si quieren que les cuente más acerca de un punto en específico, háganmelo saber. Este es el primer video en materia, como les dije, así que faltan muchas más cosas por pulir. Pero nada, muchísimas gracias por ver, no se les olvide suscribirse y darle like. Muchas gracias.